aunque ya seguro lo leyeron porque está en el libro este que estamos usando, Incendiar el Closet, voy a leer una parte de la biografía de Sandra. Dice, nacida en las costas de Lima, La Gris, Bellavista, Callao, su madre, una mujer liberada, su padre, un obrero independiente, una travesti marica periférica que tuvo el privilegio de estudiar historia en la Decana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero que terminó dedicándose al activismo autodidacta desde la performance y la escritura. Habita su cuerpo como Polilla, su compañera la luna llena, su Apu Huacha, San Lorenzo Callao, un fantasma anónimo y nómade que vaga por el Abya Yala, de ciudad a pueblo, interviniendo espacios públicos, destruyendo conservadurismos autoritarios y disputando discursos colonizadores. Eh, la Pacha Estraca es un grupo, digamos, de tres poemas eh, que tienen que ver mucho con los intereses de Sandra eh, y un poco también con su historia. Entonces, Sandra, ¿qué tal si empiezas contándonos un poco de ti, quizás sobre tu familia, son de Lima, y bueno, lo que nos puedas contar? Sí, por supuesto, como lo has mencionado, la Pacha Estraca es como momentos de la transición de una persona, digamos, trans, travesti, que vive, bueno, en el Callao. Entonces, habita el puerto, habita esta región que está al costado de Lima. Mi familia, bueno, tengo de todo un poco, de Inga y de Mandinga, como creo mucha gente en este lugar. Em, Tengo partes de mi familia que viene de Cerro de Pasco, una parte que viene de Trujillo, otra parte que viene de Ica y, si no me equivoco, una parte también de lo que vendría a ser el Callao. Entonces, evidentemente está marcada las generaciones anteriores a mí por migración, que es algo también muy característico de nuestras generaciones, ser hijes, ser hijas de migrantes. Y de alguna otra forma, esa realidad de ver cómo mi familia arranca derechos al Estado, arranca beneficios, arranca servicios al Estado en base a invasiones, en base a autoorganización, en base a todas estas organizaciones de base, de espacio barrial, me ha permitido a mí como crecer justamente con esa conciencia de que, bueno, hay una brecha social existente en nuestro país que está muy marcada y que de hecho actualmente estamos viendo los reclamos justamente de eso, ¿no? De esa brecha social que aún existe y económica. Entonces, consciente de eso y como lo pongo en mi biografía, un poco privilegiada por haber obtenido el ingreso a la universidad pública, ¿no? Y digo privilegiada porque no todas las trans, no todas las travestis pueden llegar a eso. Y consciente de mi realidad y empezando a habitar como este espacio de universidad pública donde hay como un bagaje de ideas, un bagaje de experiencias. Yo estudié historia en Facultad de Ciencias Sociales, entonces como que eh, hay mucha influencia de ese momento de mi vida también en lo que escribo. Hay evidentemente una conciencia de clase y también hay una mirada hacia la sociedad como reflejo de nosotras mismas. Siempre en la poesía, en la performance, en la parte artística, yo trato mucho de vincularme con la parte social, porque personalmente siento que no podemos escapar de eso. Evidentemente, mucho de mi propuesta es testimonial, es personal,
pero está atravesada por todo esto, ¿no? Por la cuestión racial, por la migración, está atravesada por la marginalidad de no vivir en estas limas residenciales o en estas limas de alguna otra forma civilizadas, ¿no? Sino más bien en habitar los conos, habitar las periferias, ¿no? Entonces, como que todo esto influye mucho en cómo la poesía y la performance también son una forma de exteriorizarnos a nosotras mismas. Y eso podría ir contándoles por ahora. Sí, 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 está muy bien, es muy interesante, porque, bueno, hay personas que han propuesto analizar tu trabajo, entonces queremos darle algunas herramientas para que lo puedan tomar, no puedan estudiarlo un poco más, eh, porque además de tu experiencia personal, tú también, bueno, por tu carrera de historia, has investigado sobre el tema de personas trans, has estudiado bueno, los documentos, por ejemplo, en este mismo trabajo de la Pacha Estraca hay una nota en donde mencionas que algo de lo que has usado es dice acá, Yarabí registrado como fiesta de los Andis suyos por Guamán Poma de Ayala en Nueva Crónica y Buen Gobierno, 1615-1616. Entonces, y no solamente en este trabajo, en varias de tu poesía, hay menciones a las investigaciones que tú has realizado, ¿no? Entonces, eso le da, creo, bastante profundidad. Ya lo escribirán quienes analicen tus trabajos, pero me parece que eso le da bastante profundidad para estudiar, para conocer, para no solamente quedarse con la frase, sino que hay mucho más allá detrás, ¿no? Este interés por la historia de la comunidad trans, de dónde parte, aparece en la San Marcos, es parte de tu tesis. Cuéntanos un poco de ese interés, de tus investigaciones al respecto. Sí, me saca una sonrisa la pregunta porque evidentemente, a ver, espérame un ratito. Ok, ya lo silencié. Me decía que me sacó una sonrisa esa pregunta de la cara porque en realidad siento que la Pachastraca es como una confluencia de muchas cosas, de muchos procesos que coinciden, ¿no? Estaba hablando un poco acerca de la parte social de, de mi arte, de nuestro arte. Pero también evidentemente está muy ligado a las memorias, muy ligado a la historia de las personas trans en este país, en la región andina. Y sí, yo mi interés hacia esos temas no nace en la universidad, o bueno, digamos que las herramientas, la información, la metodología fácil, sí, pero el interés casi casi al final de mi paso por la universidad, decido yo de alguna otra forma empezar una transición, empezar a mostrarme como soy, empezar a habitar mi feminidad. Y eso irrumpe un montón y termina por desligarme de la universidad por episodios de transfobia. Entonces, en ese momento de disrupción y de desencuentro, mi refugio empieza a ser investigar acerca de las memorias, porque es como mi forma de responder al rechazo de la academia acerca de mi identidad fue fue rastreando mi propia identidad en la historia. Y ahí es que empecé a investigar estos temas como para defender lo que yo era ante personas que solamente entendían de temas históricos o académicos o sociales. Y de alguna otra forma llegué a la Giuseppe Campuzano, que para mí es un parteaguas con respecto al tema de memorias en nuestro país, por lo menos para las diversidades sexuales y especialmente para las travestis.
Y llegué a ella, llegué a su texto, Museo Travesía del Perú, y para mí eso fue como una oportunidad en muchos sentidos, porque no solo tomé conciencia de que no estaba sola en esta época, sino que habían existido un montón de travestis en diferentes momentos de la historia del Perú y que eso nunca me habían contado en el colegio y que eso jamás me lo habían enseñado en la universidad y que además había una razón por la cual no se hace, ¿no? Que es sumamente político. Y cuando yo comprendí todo eso, a través de revisar la Giuseppe, de empezar a reconocerme también, a verme reflejada en esas manifestaciones de las disidencias sexuales, es ahí cuando yo decido, no conscientemente incluso, yo siento que fue como me dejé llevar también por esa búsqueda. Decido consciente e inconscientemente que yo también voy a estar atravesadas por todas esas historias. Y es ahí cuando empiezo a involucrar mucho la parte, mi propia ancestralidad andina, mi propia corporalidad afro, todo eso lo empiezo a incorporar de forma consciente a la performance. Y cuando empiezo a hacer poesía, empieza a volcar todas estas investigaciones que yo empecé a hacer a raíz de esta búsqueda, ¿no? Yo empecé investigando, y si tiene que ver con mi tesis, que todavía está en eso, en ese proceso. Em, yo empecé investigando un incidente en Barranco en 1959, que es el llamado Escándalo de la Laguna. Yo llegué a la Giuseppe Campuzano por ese tema, porque encontré este incidente en algunos textos, en algunos libros de historiadores que hablaban acerca de un escándalo muy sonado en esa época. Y terminé a raíz de eso encontrando el Museo Travesía del Perú. Cuando encontré a la Giuseppe Campuzano, mi mirada se amplió y empecé a investigar un montón de cosas en simultáneo. Empecé a investigar lo de la tunantada, empecé a investigar las cariwarmis, empecé a investigar Chuquichinchay, o sea, fue un desborde total. Y era como investigar, crear, investigar, crear. Entonces, siempre estuve como en esa conjunción y de alguna otra forma, la poesía y la performance me permitieron como esa posibilidad, ¿no? Esa mirada, ese atrevimiento, ese diálogo, como yo lo menciono, ¿no? Yo siento que mi arte dialoga mucho con lo que ya existía antes históricamente acerca de las travestis en este país. Y creo que, de hecho, y es la propuesta que personalmente y políticamente tenemos también nosotras, porque realizamos talleres de memorias, hace poco estuvimos haciendo una, creo que todas las personas de la diversidad sexual pueden hacerlo, o sea, pueden dialogar de forma creativa con sus propias ancestralidades. Y en eso ando ahora. Genial. Una cosa más en tu biografía, antes de pasar a analizar el texto, que me parece importante mencionar, es que has viajado bastante por el Perú, ¿no? Por lo menos yo tengo apuntado, bueno, tu participación en Lóxoro de Arequipa, has estado en Ayacucho, has estado en Trujillo, bueno, has llegado hasta Ecuador también. Cuéntanos un poco de estas presentaciones que haces tú en el interior del país, que además imagino sirven para que conozcas un poco la realidad de las personas trans también en el resto del Perú. Sí, por supuesto, el volar, como lo llamo en mi poesía, a viajar, a romper un poco con el espacio habitable y salir un poco de este espacio de confort aparente. Sí, obviamente que me ha acompañado también mucho esa travesía. De hecho, yo actualmente habito esta entidad que es la polilla, que es una referencia al animal de polilla, pero pronunciado por un dejo villero, como de Argentina. Y es justamente porque estos viajes me han permitido, o sea, yo habito esa entidad
porque estos viajes también han influenciado mucho mi proceso de transición, mi proceso de encuentro. Entonces, yo antes de habitar la Polilla no necesariamente hacía poesía, no necesariamente volcaba de forma consciente mi arte hacia mi propia ancestralidad. Eso es algo que empiezo a hacer a raíz de estos viajes. El viaje a Bolivia para mí que realicé en el 2018 que fue bastante importante porque ahí conocí muchas de las disidencias que actualmente se dedican a hacer literatura travesti, literatura lésbica, literatura marica en el continente. Y al conocerlas me vi mucho reflejado en el momento en el que me encontraba, que era un momento no muy agradable y bastante fuerte acerca de depresión y ansiedad en el que me encontraba en ese viaje, por cosas que me habían ocurrido aquí en Lima, violencias estructurales, eh, que afronta todas las personas trans, ¿no? Pero bueno, fue como mi forma de lidiar el tema fue viajar. Y en ese viaje me encontré esta forma animal, encontré esta forma animal que era como mi libertad, ¿no? Mi libertad mm, puesta en este lugar. Y la poesía llega justamente para sanar todos esos procesos. Empiezo yo haciendo poesía para sanar mis propios procesos y ya luego se transforma en una herramienta de incidencia política, de visibilidad, de disrupción, de intervención, de un montón de cosas, ¿no? Dependiendo de cómo lo veamos, pero empieza siendo un proceso de sanación. Y por eso es que es muy testimonial y habla mucho acerca de los procesos de violencia, de trauma y diferentes cosas que yo he vivido. Evidentemente las regiones del Perú siempre han sido un abrazo. Yo los he sentido así, siempre ha sido como un abrazo, un regocijo, un, un cariñito, como yo lo digo a veces. ¿Y por qué lo planteo así? Porque en las regiones a las que yo he ido, en todas, siempre ha habido esta noción de acoger a la otra persona, de acoger a la persona que no es de aquí o de acoger a la persona que nos visita. Y creo que esa hermandad, esa solidaridad, esa sensación de comunidad está mucho más presente en las regiones que aquí en Lima. Por eso es que yo siento que cada vez que viajo y salgo de este espacio es como siento que me abrazan constantemente, porque me siento en comunidad, me siento acogida. Y de hecho esa es la sensación que yo intento reproducir siempre en los espacios a los que yo voy, ¿no? Siento que vivimos en una sociedad muy violenta y de muchos odios. Y creo que debería, bueno, yo creo que muchas de nosotras también podemos luchar contra eso, brindándole amor a las personas y cariño, ¿no? Que a veces así nomás no se da o a veces así nomás no se puede encontrar. Entonces eso, los viajes para mí son muy importantes. Es siempre una prueba de cuán conectadas estamos realmente con nuestras raíces, ¿no? En Lima hay muchas cosas que nos distraen. Todo es muy acelerado, hay muchas abstracciones, hay mucho contacto con la tecnología y con el mundo, pero muy poco con la naturaleza. Eso es algo que he podido siempre acercarme en los viajes hacia el interior. Ok, bien, entonces ahora revisemos tu texto. Yo solamente quiero decirle a las personas que van a escribir sobre tu trabajo que se arriesguen a hacer hipótesis en base a lo que estamos conversando, en base a la historia de Sandra. Por ejemplo, para mí una hipótesis es que tu trabajo es una búsqueda permanente, ¿no? Para mí tú estás siempre tratando de encontrar esa voz original, nueva, que represente a este Perú que está en constante transformación, ¿no?
Para mí lo que te define es eso, es esa búsqueda y esa originalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo le digo a quienes están participando en el taller que investiguen o que piensen qué cosa es lo que creen que define el trabajo de Sandra y traten de desarrollarlo, ¿no? Busquen una hipótesis y desarrollenla, ¿no? ¿Por qué creen que es así? Bien, entonces voy a compartir aquí el texto para irlo leyendo. Eh, bueno, esta es la introducción, la sumilla, donde dice, la Pacha Estraca es una recopilación de textos escritos en diferentes momentos de la transición de una travesti chalaca que habita los sectores marginales y populares de la capital centralista del Perú, Lima la Gris, pero que al mismo tiempo emprende una búsqueda de sus raíces afroandinas. Esta pieza de poesía musical, con la colaboración de Luis Ramírez Oyelucho, es abiertamente crítica hacia la indiferencia y violencia que resisten no solo las disidencias sexuales y las personas que viven con VIH, PBB, personas que viven con VIH, sino además las comunidades indígenas, migrantes y ambulantes. Los tres poemas seleccionados, 13 voces en cadenas, lo esencial es invisible a los ojos, y líneas, ondas y expresiones, tienen un estilo de escritura único en sí mismos, pero al mismo tiempo conservan una esencia cíclica que evoca el encuentro con una ancestralidad desbordada por cánticos, danzas y oralidades que ha sido extirpada, silenciada y negada de nuestras propias memorias. Acudimos a un manifiesto poético como reflejo testimonial de la travestía de una Cariwarmi transbicentenaria y postidentitaria. Cuéntanos entonces, Sandra, ¿cómo es que se crea la Pacha Estraca? ¿Cómo es la colaboración con Luis Ramírez? En el video que hemos estado viendo, Luis Ramírez empieza diciendo que esta colaboración empieza hace casi un año, o ya un año, ahora, cuando se conocen ustedes en el Festival Óxodo de Arequipa. Cuéntanos cómo es esa sinergia que aparece, cómo se conocen, cómo empiezan a trabajar juntos. Sí, es algo que no mencioné en tu pregunta de los viajes. Arequipa es otro parteaguas porque de alguna otra forma todo lo que vivimos, no solamente con Lucho, sino también con muchas compañeras artistas, con Gia, con Gretel, con otras compañeras también de otras regiones. Todo eso que compartimos y que vivimos en ese espacio, en esa semana, que fue realmente una revolución, una revuelta, no sé. Todo eso me marcó mucho porque nos potenció a todas y a todos, en mucho sentido. Era como encontrarte a otras personas en este lugar, en este país, que trataban de hacer lo mismo o trataban de manifestarse mediante el arte, siendo diversas. Y creo que ese fue lo potente de este festival. Evidentemente nació ahí esta colaboración porque en esa semana que estuvimos en Arequipa hicimos un ritual de iniciación que lo hicimos las tres travestis del espacio, que era yo, Gia y Gretel, que lo hicimos en la plaza principal de Arequipa y lo terminamos en el río de Arequipa eh, el primer día que llegamos, que fue como la apertura del Festival Lóxoro. Y cerramos la semana de ese festival con dos rituales en una caravana, en una procesión, de todas estas diversidades que se habían encontrado en el festival, en la cual sí específicamente pudimos crear esto a través de la colaboración con Lucho, ¿no? Tanto mía como de Gia y con Lucho. Eh, Lucho es una persona que viene de artes escénicas, de teatro popular, es una persona migrante, él es de Tacna, su familia es de Puno, es Aymara, y fue como un locón este encuentro que hemos tenido porque yo reivindico mucho y me sitúo mucho en temas de lo quechua, ¿no? Porque es mucho más cercana a mi propia ancestralidad. Y evidentemente este encuentro de ambos,
fue como también un encuentro de experiencias, de saberes, ¿no? Porque tanto yo como él veníamos de exploraciones y de búsquedas. Y este encuentro lo que va a hacer es mucho proporcionarnos otras formas, otros lenguajes de hacer lo que veníamos haciendo, ¿no? A partir de que conozco a Lucho, empiezo a meterme, a involucrarme mucho más en artes escénicas. Él me apoya mucho acerca de eso. He mejorado la forma en que recito en vivo gracias al trabajo que he realizado con él, al trabajo de grabación que he realizado con él. Y él también, bueno, empezaba a hacer música también gracias a esa exploración. Y siento yo también que he influenciado mucho en su proceso. Siento que él tenía muchas ideas y que ahora están aterrizando en varias propuestas. Ha abierto espacios culturales, está ahorita trabajando el tema de la producción a través de laboratorios y eso. Ambos estamos apostando por la autogestión desde el arte y desde el arte diverso y disidente. Y eso es lo que ven en escena, ¿no? Ese acompañamiento, ese encuentro es lo que ven en escena. Em, ¿Qué les puedo decir? Am, Creo que por ahí podemos empezar. Correcto. Sí, aquí hay una pregunta de Aldo Sánchez. Dice, Sandra, felicitaciones. ¿Cómo fue tu proceso de integrar tu cuerpo, identidad físico, con tus cuerpos, identidades territoriales? Wow, qué pregunta. Sí, ¿Cómo fue el proceso de integrar tu cuerpo e tu identidad? cuerpo. Me imagino, físico, me imagino que se referirá a lo marica, a lo travesti, con tus cuerpos e identidades territoriales. Sí, o sea, es una buena pregunta, de hecho, porque hay siempre también concepciones diversas de lo que es identidad, ¿no? Se cree que lo LGTB o esta identidad reivindicativa y enunciativa de lo que de lo que una es, de lo que una siente, em, es la única forma de identidad que tenemos, pero evidentemente es algo occidental, ¿no? Es un poco colonial también pensar que es la única forma de identificarse. Em, y justamente has mencionado algo muy importante que de hecho está presente también en la Pachestraca, que es el territorio, ¿no? El primer territorio de defensa que tenemos es nuestra cuerpa. Y evidentemente el reconocer mi propia identidad hacia ligado hacia la ancestralidad, hacia mis propios orígenes, hacia nuestras propias raíces, evidentemente ha sido también echar raíces, o sea, antes de esta búsqueda, antes de este proceso, yo no me sentía no sentía que encajaba en ningún lado, no me sentía cómoda en ese espacio, no me sentía cómoda en Lima, no me sentía cómoda ni siquiera con mi familia. Es a raíz de que yo empiezo esta búsqueda de mi propio origen, de mi propia ancestralidad, que empiezo realmente a enraizar con todo lo que me rodea. Y evidentemente ahora soy mucho más consciente que antes de que el Callao y la región andina y Sudamérica o Abya Yala, como es el nombre originario, es el territorio que yo he escogido defender y es el lugar donde yo he escogido atrincherarme. Y las herramientas y las armas que tengo son el arte y el cariño, el amor. Entonces, eso, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que eso ha sido un proceso largo. Tengo 3 o 4 años de habitar esta entidad polilla. A partir de eso es que empieza toda esta búsqueda. Pero siento ahora que está mucho más consolidada y que tiene muchas ganas de ocasionar cambios en otras personas. Mi arte siempre busca hacer pensar a las personas de muchas cosas, reflexiones, cuestionamientos, eh, curiosidades. Todo eso, de todas esas interacciones, me gusta mucho despertar en las personas que ven lo que hago. Y bueno, estamos en eso, estamos en eso. Ok, Gracias a ti por la pregunta, Aldo. ujú. Sí, Aldo dice que sí respondiste su pregunta.
Este, yo quería saber, en esta colaboración con Luis Ramírez, el aporte de cada uno está diferenciado, o sea, ¿tú elaboraste la letra y él la música, o es que hubo también participación de Luis en la letra, tuya en la música? ¿Cómo fue eso? Sí, evidentemente hay una funcionalidad, mejor dicho, yo aporto mucho más, bueno, el guión es mío, em, los poemas, toda la parte textual, y evidentemente toda la musicalización que ustedes han visto en la presentación en vivo de Los Pachestraca es de Lucho, pero más allá de las propiedades y más allá de estas límites que a veces también nos ponemos, em, siento que la Pachestraca ha sido un trabajo mutuo con respecto a encontrarle un sentido a cada sonido y a cada texto. Eh, Antes de que la Pachestraca diviniera como en esta pieza de poesía musical en vivo, eran tres poemas que yo había escrito en diferentes momentos de mi vida. Y es a raíz de que estas experiencias, este encuentro que tengo con Lucho acerca de nuestras memorias y acerca de la potencialidad que existe en eso, es a raíz de ese encuentro que yo puedo animarme a plantearle. Oye, hagamos una propuesta, hagamos una apuesta, mira, tengo estos textos, me gustaría ya hacer algo a nivel escénico, porque ese era mi deseo desde hace mucho tiempo. Yo lo veía a él mucho en estas producciones. Estuve metida en un taller que para mí también fue muy importante con una de sus compañeras, que fue un taller de laicas, que es Brujas en Aymara, y que está muy, muy, muy cercana a esta experiencia de Carihuarmis, y está muy cercana a esta experiencia de las disidencias sexuales, porque hay muchas laicas en el reino Aymara que son personas trans, travestis. Y esta laica que vino aquí a Lima y con la que pude yo llevar este taller, me permitió abrir muchas cosas también a un nivel espiritual. ¿No? Muchas cosas que tenía de forma consciente, política o incluso histórica, pero que la parte espiritual era lo que faltaba. Y a raíz de eso, de ese momento, ya emprendemos este encuentro, ¿no? Este compartir, porque tanto yo le comparto mis textos como él me empieza a compartir sonidos y empezamos a dialogar, empezamos a conversar acerca de dónde vienen estos sonidos, ¿no? De qué experiencias, de qué familias, de qué bandas y de dónde vienen estos textos, ¿no? ¿Quiénes son las personas de las que yo hablo en los poemas, ¿no? Hay varios que hablan acerca de violencias puntuales a personas trans que ya no están y no están tal cual, pero hablan acerca de eso. Entonces, al hablar acerca de todo eso con Lucho, pudimos ir encajando muchas cosas, muchas piezas y digamos, dan luz y dan muestra a lo que es la Pachestraca. Em, Algo que no quiero que se me vaya es una parte que es para mí el ejemplo, eh, el espacio de la Pachestraca mucho más evidente de esta confluencia, que es cuando cantamos esto que mencionaste de Guamán Poma de Ayala, el Calla Calla, Calla Yayay, Calla Calla, Calla Yayay, que es como una melodía, ¿no? Evidentemente no es una letra, porque no es un idioma, es una melodía, pero es una melodía que nosotras intervenimos de forma musical y de forma danzaria, ¿no? Entonces la voz, el ejercicio de impostar la voz, el ejercicio de corporalizar este cántico, esta danza que fue eternizada
intencional o no intencionalmente por Woman Poma en 1600, la fecha, 1615 o 16, si no me equivoco. Sí, entonces esto que él registró como algo, una experiencia anecdótica de un pueblo que se encontraba y se travestía y danzaban y bailaban, para nosotros fue el momento clímax de tomar conciencia de que éramos cariwarmis, éramos ancahuayos, pero de este siglo. Y lo afirmo y lo digo de esta forma, no tomando en cuenta la identidad occidental. O sea, yo no quiero que la Q de Cariwarmis esté como una Q más en estas letritas, que está muy bien que las usemos para reivindicar y exigir justicias y derechos para todas, sino más bien este tema de comprender que también nuestras identidades puedan ser atravesadas por la ancestralidad, ¿no? Una ancestralidad que es oral, que no es escrita en piedra, una ancestralidad que es musical, ¿no? Que no está eternizada en discografías. O sea, como desde ese lado, ¿no? Como también tomando en cuenta la ancestralidad como una sobrevivencia, ¿no? Al proceso de colonización. Creo que eso nos junta mucho con Lucho. Ay, creo que hay otra Sí, pregunta. sí, Gisela Marroquín te consulta. Hola Sandra, es un gusto escucharte. Un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo te ha tomado escribir la obra? ¿En qué países la presentaste y cómo ha sido el recibimiento? Y he tratado de descubrir por qué el número 13 en el título del primer poema, pero aún no lo descifro. ¿Puedes comentarlo si se puede? Muchas gracias. Ay, sí. Te empiezo respondiendo a la última pregunta. Son 13 voces en cadena porque tiene 13 estrofas el texto y van en cadena porque la palabra que termina, la palabra que empieza una estrofa es con la que terminó la anterior. Entonces están encadenadas. Entonces, y digamos, cada estrofa habla acerca de diferentes cosas, pero que están ligadas, ¿no? Entonces, por eso es como el nombre de 13 voces en cadena. Como si 13 personas distintas estuvieran hablando, pero que estuvieran hablando de lo mismo. Algo así. Te respondo acerca del tiempo de escribir la obra. La parte de la escritura, como lo menciona en la sinopsis, son momentos de mi transición. Em, Evidentemente, 13 voces en cadena, de hecho están presentadas cronológicamente, ¿no? 13 voces en cadena es un texto que escribo en el 2020, sí, en el 2020, un mes antes del encierro, y la escribo porque asesinan a una compañera trans en Villa El Salvador, a Angie Cepeda, que es una compañera trans que migró de la selva y que hacía trabajo sexual en Villa El Salvador y que fue cruelmente asesinada por unos ladrones, entre comillas, y al mismo tiempo no fue socorrida por la policía y justamente su fallecimiento fue porque nadie se atrevía y nadie quería tocar a una persona trans ensangrentada en la vía pública. Y eso tiene que ver mucho con el estigma, el prejuicio y la discriminación que tenemos las personas trans todavía. Y yo escribí este texto en otro país. Estaba en Ecuador en ese momento, en un festival, la Performácula de las Pachacuirs. Si no las conocen, síganlas, es un locón. Son unas loconas de allá. Em, y yo me enteré de esto a través de las noticias, de las redes sociales, pero no vi ninguna acción política, no vi ningún plantón, ninguna marcha por la vida de esta compañera. Y yo regresé al Perú una semana después y me peleé con medio activismo limeño justamente porque no habían hecho absolutamente nada por reclamar la muerte de Angie. Y escribí este texto en base a esa experiencia. Los siguientes, no sé si puedes pasarlo para revisarlo y poder recordar un poco. Eso lo conté, pero no estaba segura. Otra pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción con esta obra? Pacha Queers era el grupo. Sí, así se llama, Pacha Queers, un grupo de travestis de Ecuador muy locones, muy potentes.
Lo esencial es invisible a los ojos, lo escribí el 2021, un año después. No, como digo, este texto está escrito por momentos de toda mi transición. Lo esencial es invisible a los ojos, lo escribí en 2021 cuando estaba en la House of Lujuria, la Casa de la Lujuria, que es una casa de artistas travestis, trans, femeninas, maricas, personas con VIH, que tienen muchas artes, desde lo escénico, lo gráfico, la performance, la poesía y un montón de cosas, pero que comparten mucho esta marginalidad y esta reivindicación del arte a través del cuerpo y de la sexualidad, ¿no? Y de esta sexualidad que está prohibida, por eso la lujuria presente en el nombre. Y lo esencial es invisible a los ojos, tiene su origen en ese momento en el que yo estaba en la Casa de la Lujuria, en que empezamos a hacer eventos que trataban de intervenir lo que en la cuarentena la gente llamaba como nueva normalidad. Entonces nosotras éramos como la nueva anormalidad y empezamos a hacer transmisiones en vivos a través de redes sociales y empezamos a hacer shows privados en redes sociales. Empezamos a evitar la virtual, que era el momento, para intervenir justamente esta nueva normalidad. Y empezamos también a intervenir espacios públicos donde no esperaban que no estemos y que además estemos con mascarillas y todo el tema de la fiscalización de la bioseguridad que se desató a raíz de la cuarentena, ¿no? Entonces, lo esencial es invisible a los ojos, trata de ese momento, ¿no? De todo lo que me atravesaba a mí en ese momento, que tiene que ver mucho con la disforia también, que tiene que ver mucho con esta pregunta que se hace toda travesti en su momento de vida, es, ¿empiezo las hormonas? ¿No empiezo las hormonas? O sea, en ese limbo es que escribo, lo esencial es invisible a los ojos, como para recordarme qué es lo importante o por qué me encuentro donde está, o por qué me encontraba donde estaba, ¿no? Y si puedes poner el tercer texto para ya cerrar esta pregunta. Líneas, ondas y expresiones es el texto que escribo en este momento, en 2022. Sí, en 2022, con este encuentro que tuve con Lucho, ¿no? O sea, este año escribo líneas, ondas y expresiones. Al comienzo del año, cuando ya empiezo a experimentar esta necesidad de hablar acerca de mi propia ancestralidad, ¿no? Desde la poesía y también desde la defensa, porque muchas personas a raíz de la exposición que tuvimos con House of Lujuria, habían vilipendiado y habían ninguneado el arte que nosotras defendíamos. Entonces, este texto es muy de defensa hacia eso, hacia la visión académica del arte, visión elitista del arte, y de alguna otra forma también termina y deviene, porque este texto cierra con las carihuarmis, con el cántico, si no me equivoco, con el Calla Calla, o la anterior, perdón. Claro, la anterior termina con el Calla Calla, o no sé cuál ya termina con el Calla Calla. Pero bueno, sí, la anterior, ahí lo veo. Entonces, como que justamente la anterior es un anuncio, ¿no? Es un anuncio de hacia dónde vamos, hacia dónde terminamos. Y hago ahí la introducción del Calla y Calla, y porque líneas, ondas y expresiones es la defensa de esto que ya encontré, ¿no? De esta ancestralidad que ya encontré en este momento de mi vida y que no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a aceptar juzgamientos y aceptar ninguneos, estoy dispuesta a defenderlo como si fuera mi propia vida. Eso es líneas, son expresiones. Em, Ahora sí, para responder otra pregunta, perdóname, Julio, que me tome mucho tiempo. Em, Sí, sí, además, sí, sí. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción con esta obra? La mencioné hace poco. El mejor momento de la obra para mí ha sido, evidentemente, la presentación de cuando vino Sushi Shop.
Fue un locón ver al Sushi Shock escucharme en vivo porque siento que fue un gracias. Y lo dije en escena, le dije gracias porque yo no estaría haciendo esto si no te hubiera conocido y es súper real. Porque Susie Shock también hace poesía y porque también ha hecho una exploración, una búsqueda de su propia ancestralidad villera y mariposona y traviarca a través de la música y a través de la oralidad, del cuentacuentos, de la pedagogía y para mí es muy inspirador todo eso. Creo que mi mayor satisfacción del toda la obra, si me pongo un poco hedonista, es eso, es vivir ese momento de gratitud con una persona por la que siento un lazo de maternidad traba, ¿no? Traca, travesti. Eh, yo creo que eso sería. Em, dice, cuando mencionas que investigas y creas, te refieres a tu poesía. Claro, o sea, investigo mucho acerca de memorias y de historia de las disidencias sexuales en el Perú y creo a través de la poesía y de la performance. Sí, entonces yo lo junto. Es como si sacara materia prima y la transformara en algo. Lo veo así un poco. Sandra, al presentarte con tu activismo y performer, modificas el espacio. ¿Eres consciente que al incorporar a nuestros ancestros andinos estás también modificando el tiempo presente, sin dejar de alzar la voz contra la transfobia y el silencio cómplice, por supuesto? Es un ejercicio ritual. Todo es un ejercicio ritual con la Pacha Estraca porque evidentemente esta búsqueda también me llevó a tomar conciencia de que no solamente tenemos un cuerpo que habitamos y que defendemos y que es nuestro primer espacio político de enunciación y de lucha, sino también tomé conciencia de que tenemos un espíritu, de que tenemos un doble espíritu, ¿no? Porque también hablo mucho de eso en la Pacha Estraca, ¿no? El femenino y el masculino, ¿no? El Kari Warmi, los dos espíritus. Em, tomé conciencia acerca de eso mucho. Lucho también es muy ritualista. No sé si no sé si hasta el tema de ser pachamamistas conocemos mucho de esa experiencia, pero siento que nosotros estamos como buscando también nuestra propia espiritualidad. Yo, como dice mi biografía, siento una ligación energética con la luna y con mis ancestras. Entonces, cada luna llena yo hago un ritual en la cual de alguna otra forma me encomiendo y busco diferentes cosas personales y sociales hacia mi propia comunidad. Pido muchas veces por muchas compañeras y compañeros trans para que mejore sus condiciones de vida, para que nos haga mucho más fuertes, para que nos acompañe en la travesía o la travestía, como me gusta decirla. Y todos los días agradezco por las mañanas y si les agradezco a todas ellas. Tengo un mural lleno de ancestras con las cuales yo tengo una ligazón espiritual. Entonces, cuando tú mencionas que el espacio físico, el espacio cuando yo me presento se transforma y se vuelve otra cosa, yo creo que es parte de eso. A veces me siento poseída también, porque evidentemente al encontrar un poco esa voz interna, esa propia ancestralidad, también estamos dejando que todas estas espíritus nos habiten, ¿no? Yo siento que me habitan mucho. Entonces, sí, si de alguna otra forma estamos transformando el presente, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque veo cada vez más personas teniendo conciencia de su tiempo y siendo agradecidas con lo que han podido tener por la vida de otras personas que han existido antes que ella. A eso me refiero con la gratitud. ¿Cuáles son las violencias estructurales? Bueno, lo mencioné hace un rato porque antes de ser polilla y antes de este viaje a Bolivia, que me lleva a esta búsqueda, em, era una travesti de closet, que quiere decir que no era visible 24/7 acerca de mi propia identidad, sino que la habitaba, no a escondidas,
sino en ciertos espacios seguros, como fiestas, como eventos, como lugares donde yo sabía que no iba a ser rechazada por mostrarme como era. Esto fue hace muchos años, estoy hablando de 2018. Evidentemente era más joven, era más temerosa y era más ingenua también. Eh, en ese momento de mi vida me pasaron muchas cosas y yo me refiero a esto como violencia estructural porque mm, yo trabajaba siendo profesora, o bueno, profesor, justamente de ciencias sociales en colegio particular. Y ellos se enteraron de que yo me travestía por las noches o salía transformada en los fines de semana. Y empezaron a tener unas actitudes muy, muy complicadas hacia mi persona, de juzgamientos y de prejuicios, tremendos prejuicios, que llegaron al punto de involucrar a los alumnos, alumnas a las que yo enseñaba, ¿no? Llegaron a preguntarles a ellos, porque yo enseñaba quinto, sexto de primaria y toda secundaria. Les llegaron a preguntar si yo les había realizado tocamientos indebidos, si los había acosado sexualmente. Y esa exposición, ese juzgamiento, para mí fue un choque muy fuerte porque nunca antes lo había sentido, ni como marica ni como homosexual había sentido eso, esa presión, ese desprecio hacia mi identidad simplemente por ser esa identidad. Y me refiero a eso como una de las violencias estructurales que existen. Evidentemente hay muchas más. Yo creo que la transfobia es una violencia estructural en nuestras sociedades. El transodio, el hecho de odiar a una persona o querer que desaparezca una persona por el simplemente hecho de ser ella misma. Yo creo que eso es una violencia estructural, como el machismo, como la misoginia, ¿no? Como la discriminación, como el racismo, todas estas cosas, violencias que normalmente ocurren en nuestra sociedad y que muchas compañeras, muchos compañeros están luchando por cambiar, por transformar, eh, y que al mismo tiempo siguen lamentablemente quitándonos vidas, quitándonos niños que se suicidan por no sentirse aceptados o ser bulleados por ser quienes son, eh, y que nos siguen exponiendo a muchas jóvenes a la trata de personas o a las violaciones sexuales. Y evidentemente nos exponen a muchas compañeras trans a las mafias, a las extorsiones, a los secuestros, a las violencias, ¿no? A todo eso me refiero con violencias estructurales. Y si la poesía que escribo puede llegar a ser directa, cruda e incluso violenta, porque hay mucha gente que lo piensa así también, es justamente porque es una defensa hacia todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No, gracias a todos ustedes por las preguntas. Me están haciendo repensar mucho acerca de mi obra. Ok, Gracias. excelente. Bien, qué bueno que hayan todas estas preguntas. Vamos a ya ir terminando. Entonces, solo quiero decir, Sandra, que me parece maravilloso tu texto. Los primeros, aquí hay otra pregunta más. Dice Violeta González, ¿nuestra ancestralidad es diversa? Sí, de todas maneras. Les explico algo chiquitito que pueden conocer un poquito más si se meten a mis redes y se apuntan a algún taller de memorias que yo doy ocasionalmente. Ya se vienen algunos en verano, así que estén atentos. Si es que no me siguen, síganme. El Cherry. Em, Nuestra ancestralidad es diversa y disidente, sí. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, como lo mencioné hace un momento, nos han enseñado que solo existe hombres y mujeres, el binario. Nos han enseñado que solo existe la heterosexualidad como única opción de vida. Y nos han enseñado que la procreación es la única finalidad del ser humano en el planeta.
Hay muchas otras cosas que se crean a partir de eso, evidentemente, que tienen que ver con la iglesia, el ejército, el capitalismo, un montón de cosas de las cuales no quiero hablar, pero quiero que tomemos conciencia acerca de estas estructuras sociales en las cuales nos encontramos y vivimos actualmente, ¿no? El deber ser hombre, el deber ser mujer, el deber ser heterosexual, el deber procrear. Y si pensamos en esto como imperativos sociales actuales, eh, podemos darnos cuenta, si miramos al pasado, si miramos lo que existía antes de la llegada de los españoles, de la colonización europea, de nuestras tierras, de la cristianización, de la catolización, si pensamos en eso y buscamos acerca de eso, podemos encontrar de que la heterosexualidad no era una obligación, de que había muchas personas, comunidades indígenas que practicaban el homoerotismo, el sexo homoerótico, el sexo ritual, el sexo, digamos, sin importar el tema de las corporalidades y los genitales, ¿no? Entonces, por lo menos en los moches está muy claro. En los moches está muy presente el sexo ritual, sin distintivo evidentemente homoerótico. Hay muchos guacos retratos que registran eso y que de alguna otra forma nos mencionan de que hace mucho tiempo existía eso y de que no era mal visto y que era incluso muy importante para la parte espiritual y religiosa de esas sociedades. Pero al mismo tiempo también podemos encontrar el travestismo cultural, el travestismo, lo menciono de forma así como cultural, porque no es un travestismo identitario como lo vivimos ahora, ¿no? No, yo no soy travesti porque me he visto del género o del sexo que no tengo, ¿no? Que es el concepto contemporáneo o actual, ¿no? Sino más bien el travesti es el cómo las personas habitan su propia corporalidad, cómo se muestran y cómo habitan su propio cuerpo, ¿no? Desde qué arista, desde qué esfera, desde qué espiritualidad. Entonces, si rastreamos un poco las memorias, en la ancestralidad, vamos a llegar a las Carihuarmis, que era una etnia conformada enteramente por lo que los españoles llamaron sodomitas, que eran personas que practicaban sexo homoerótico, o sea, coito anal entre personas del mismo sexo, para ser estrictas. Sean femeninas, sean masculinas, ojo. O sea, lesbianas o homosexuales para ahora, pongámoslo así. Entonces, o gays. De forma contemporánea, obviamente. Em, pero el tema del travestismo es muy importante en las cariwarmis porque no es un travestismo de ropas, no es un travestismo de maquillaje, no es un travestismo de identidad, de enunciación, de lo estético. Es un travestismo cultural, es un travestismo que tiene una explicación y una razón ligada a la religión y a la espiritualidad. El Guamán Poma registra esta fiesta de los Andes suyos en dos etnias que son los chunchos y los... ¿cómo se llamaban los otros? Los antis y los chunchos. Los antis y los chunchos eran denominados a las personas que vivían fuera del sistema andino, o sea, en la Amazonía, ¿no? Como los rebeldes, los salvajes, los que no podían controlar los incas. Y los Santis era una sociedad andina de frontera, estamos hablando de la Sierra Central del Perú. Entonces, Huamán Poma cuando registra esta manifestación, esta fiesta, este holgorio, se da cuenta de que las personas que podíamos identificar como hombres se travestían de forma femenina y las personas que podríamos identificar como mujeres se travestían de forma masculina. Entonces, ese registro lo que va a eternizar es la existencia de una etnia denominada Kariwarmi que se dedicaba enteramente a habitar su cuerpo de forma travesti, ¿no? Como no desde ese punto de vista occidental de imitar o de ser la otra sexualidad, sino más bien de tomar conciencia de que en nuestro cuerpo tenemos tanto de feminidad como de masculinidad y empezar a habitarlas
libremente, ¿no? Entonces, hay muchas historias y muchas investigaciones que demuestran que en los tiempos incas y en los tiempos del Tahuantinsuyo, incluso mucho antes en este proceso de lo andino, ¿no? De la sociedad, de la cultura andina, em, no existían dos sexos. No hay hombres y mujeres en esa sociedad. No hay esa división binaria que existe actualmente acerca de la identidad y la sexualidad, sino más bien existían hasta cuatro sexogéneros que tienen que ver con concebir de que cada persona tiene tanto de masculino como de femenina. Evidentemente existían los runas enteramente masculinos, ¿no? Evidentemente existían las runas, evidentemente totalmente femeninas, pero también existían, ahí vamos dos, pero también existían dos variaciones más, que es de lo masculino hacia lo femenino, y que son los cariwarmis y de lo femenino a lo masculino, que son los ancahuayos. Entonces, estos cuatro sexogéneros existían en el Tahuantinsuyo. Eran permitidos en el Tahuantinsuyo, no eran reprimidos, no eran visto mal, no eran censurados, eran totalmente comprendidos como parte de la naturaleza. Porque evidentemente todos los ídolos, todos los dioses del Tahuantinsuyo, el Amaru, el Katari, el mismo Huiracocha, el mismo Pachacamac, eh, el mismo Chuquichinchay, todos eran seres que poseían tanto la masculinidad como la feminidad en un mismo ser. Entonces, por eso es que las prácticas homoeróticas y el travestismo en esa época estaban muy relacionados hacia lo espiritual, porque estas personas eran consideradas realmente espirituales, eran consideradas las más cercanas, perdón, eran consideradas las más cercanas a las deidades y a los ídolos, a los dioses. Entonces, por eso es que las encontraban los cronistas cuando llegaban aquí, como Pedro César León, los encontraban en los templos principales, practicando su sexo homoerótico ritual, y se escandalizaban por eso, porque no eran rechazados, porque no eran vulnerados y no eran criminalizados como lo fueron después de la colonización. Entonces, sí, nuestra ancestralidad es Realidad diversa diversa y y ha sido borrada, silenciada, reprimida, pero eso está cambiando. Cada vez más personas conocen de esto, cada vez más personas son conscientes de esto y cada vez más personas se permiten habitar también su diversidad o su disidencia a partir de eso. excelente. Muy bien, entonces, como decía, es un texto bastante rico para analizar de la Pacha de Estraca. Yo creo que tienen ahí una buena oportunidad para darle miradas diferentes, partiendo de esta frase tan potente con la que empieza el texto, ¿no? Que es hoy escribo desde la rabia, que no solamente dice el disparador eh, de nuestra indignación ante las injusticias, sino también un disparador hacia el arte, ¿no? Entonces, bueno, a ver, anímense a hacer sus hipótesis, a escribir, a analizarla y compartirla después con Sandra. Muchas gracias, Sandra, entonces, por tu participación. No sé si quieres decir algo más. Tú. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Crónicas de la Diversidad. Es siempre grato, es siempre grato poder encontrar un espacio para hablar acerca de lo que uno trabaja. No hay muchos, de verdad, para ser sinceras, así que Crónicas de la Diversidad es uno de esos espacios, así que muchas gracias por eso. Y nada, invitarles un poco no solo a seguirme y a seguir mi trabajo, sino también a ustedes mismos, mismas, atreverse también a crear a partir de ese descubrir, de ese encuentro, de esa búsqueda que cada una tiene. Eso, y ya nos estaremos viendo en alguna oportunidad, si es que todo sale chévere, no lo sé.
Muy bien.